Hola a todos y a todas. En este vídeo de hoy me gustaría daros unas pautas para trabajar la autoestima, es decir, qué puedo hacer para que mejore, ¿no? Para sentirme mejor. Normalmente la mayoría de personas se piensa que la autoestima o se tiene o no se tiene, ¿no? Que hay gente que nace con una mala autoestima y que morirá con una mala autoestima, y gente que tiene una buena autoestima y que será así siempre, ¿no? Esto es una creencia falsa. Normalmente la autoestima se trabaja, ¿no? La autoestima es un constructo y podemos hacer cosas o dejar de hacer otras para aumentarla o disminuirla. Evidentemente, si yo tengo una buena autoestima, me voy a sentir mejor y voy a generar otro tipo de sucesos que probablemente sean más positivos de los que estoy creando si tengo una mala autoestima. Para que me entiendas, te pongo el ejemplo del cuerpo físico. Sí que es cierto que hay una minoría, ¿no?, de personas que tienen un cuerpo pues que entra dentro de los cánones de belleza y que pues una estructura delgada, fibrosa, independientemente de que hagan ejercicio o no, o que cuiden la dieta o no, y otro perfil que tiene un canon de belleza que no entra dentro del modelo saludable, como puede ser pues una obesidad mórbida, etcétera. Entonces hay un perfil, no una minoría, pero sí que la mayoría de personas tenemos que trabajar, tenemos que ir al gimnasio y tenemos que cuidar nuestra alimentación si queremos sentirnos bien y saludables, ¿no? Con la autoestima pasa exactamente lo mismo. Entonces sí que podemos aumentar o disminuir nuestra autoestima, ¿no?, según qué hacemos. Yo en este vídeo te voy a dar unas pautas para que puedas trabajarla, ¿vale? Ya sabes que tienes que coger papel, bolígrafo y ponerte manos a la obra. Aquí he preparado unas fichas que voy a leer para que vosotros podáis llevarlo en práctica. Aquí me gustaría que, mira, te lo dejo para que puedas visualizarlo, no se ve muy bien, pero te lo leo para que tú tomes nota. Imagina que dentro de unos años, quiero que te proyectes dentro de unos años. Entonces, en un folio en blanco tú vas a contestar a estas preguntas. ¿Qué actividad me gustaría estar haciendo dentro de 5 años? ¿Querría estar con alguien? Puede incluir a una persona imaginaria. Si querría estar con alguien, ¿cómo me gustaría que fuera esa persona? Y luego la tercera pregunta, ¿qué aspecto me gustaría tener? Ropa, pelo, expresiones no verbales, etcétera. Este es el primer punto. Si yo quiero un cambio en mi vida, tengo que ver qué quiero, ¿no?, hacia dónde quiero ir. Luego, me gustaría que seleccionaras una fotografía tuya y que debajo de esta fotografía añadas algunas observaciones descriptivas, ¿vale? O que des rienda suelta a tu creatividad. Es decir, vamos a, con esa fotografía, proyectar las cosas que me gustaría cambiar de mí, tanto físico como psicológicamente, emocionalmente, ¿no? Es como crear un alter ego. Digamos que ya tenemos este primer punto realizado, ¿no? Este es un ejercicio fundamental. A partir de ahí vamos a contestar ya a la siguiente fase del ejercicio, que serían las siguientes preguntas. ¿Qué dificultades puedo encontrar para alcanzar este ideal o estos objetivos que me he planteado? Y luego, el segundo punto sería, ¿cómo puedo superar cada dificultad? El resultado es que tú encuentres la parte de cómo superar esas dificultades y que te pongas en marcha. Sé que no es fácil, pero esto es como un comienzo, ¿no?, de cómo puedo empezar a trabajarme. Paralelamente a esto, si tú necesitas ayuda profesional, es importante que consultes, ¿no?, con un profesional para que te ayude en este proceso. Y yo, independientemente, también te voy a recomendar 2 lecturas que incluyen ejercicios y que te pueden ayudar, ¿no?, para generar ese proceso. Uno es Cómo mejorar mi autoestima, de Nathaniel Branden. Es un libro de editorial Paidós, si mal no recuerdo. Lo voy a enseñar porque creo que lo tengo justo por aquí, ¿vale? Cómo mejorar su autoestima, de Nathaniel Branden. Este ya tiene bastantes años, o sea que imagino que la portada habrá cambiado. Y otro libro que yo no tengo por aquí, lo tengo en casa, pero que me gusta mucho, ¿no?, y que yo trabajo mucho con él, es más completo y no se centra únicamente en la autoestima, pero mira, sí que lo tengo aquí. No se centra únicamente en la autoestima, pero bueno, que podemos trabajarlo también. Es este de Elia Roca, Cómo mejorar tus habilidades sociales. Aquí hay una serie de capítulos, hay un CD también, y entre ellos hay un trabajo muy importante de autoestima, ¿vale? Yo te recomiendo que lo tengas porque después de cada capítulo tienes ejercicios que puedes trabajar. Y ya por último, el último libro que yo ahora he encontrado, ¿no?, que lo vi, me gustó la carátula y digo, bueno, vamos a ver qué tal. Este cuaderno es para mí, de Elizabeth Benavent.
Me gusta porque es un libro de ejercicios, ¿no? Entonces te hace reflexionar. Yo lo utilizo mucho con mis pacientes, es todo ejercicios, todo ejercicios. Yo lo utilizo mucho, hago copias de algún ejercicio y lo pongo para consulta, ¿no? O para algún taller, algún seminario. Por ejemplo, cosas que he conseguido, cosas que quiero hacer, ¿no? Te hace reflexionar y te hace trabajar. Entonces, espero haberte dado algunas pautas. Si tú necesitas, independientemente de esto, alguna consulta, necesitas una pregunta, yo te puedo incluso contestar vía email, o si no me puedes dejar, casi que será más fácil, que me escribas debajo del vídeo tu cuestión, tu pregunta, y yo te contesto. ¿Vale? Espero que te haya servido. Un saludo y a por todas.